y por tanto Escuchamos, requiere una asambleísta. atención especial. Al Muchas parecer ya gracias, se la tercera es la solucionó el vencida. problema que Muy tenía el buenas asambleísta Héctor tardes Yepes y ya está en para el uso de la usted y para palabra. todos los legisladores. Mi solidaridad primero con nuestro pueblo que está pasando momentos tan difíciles ahorita y sobre todo con las familias de todos los fallecidos en el Ecuador y especialmente en mi ciudad, Guayaquil, donde ya tenemos alrededor de 10.000 muertos, más de lo normal desde el mes de marzo, en la mayor tragedia que ha enfrentado nuestra ciudad y el Ecuador en toda su historia. Presidente, decía Santa Marianita de Jesús hace ya 4 siglos, o se le atribuye, que ella le temía más al mal gobierno que a las pandemias, a los desastres naturales, y parece que a veces este gobierno quiere cumplir esa profecía. Yo creo que hoy estamos para revertir aquello, para evitar que la ley y la acción del gobierno sean aún peores, hagan aún más daño a la gente que la propia pandemia que estamos atravesando en nuestro país y en el mundo. Y en ese sentido yo quiero convocar nuevamente a la unidad, a lograr consensos mínimos, pero ¿para qué? Para salvar vidas y salvar empleos, no para joderle la vida a la gente que se está quedando sin empleo, que es lo que está pasando hoy en el Ecuador. Y veamos qué es lo que hacen otros países. Estados Unidos, en plena campaña electoral, la elección es en noviembre, con un presidente que más allá de antipatías o simpatías, sin duda es muy polémico, han logrado ponerse de acuerdo en su parlamento. ¿Para qué? Para inyectarle plata a la gente. En Europa, acuerdo también. ¿Para qué? Para subsidiar desde el Estado parte del pago del salario que tiene que hacer la empresa al trabajador a fin de evitar despidos, y también lo está haciendo Colombia. Correcto, por supuesto. Aquí en Ecuador sabemos que no se puede hacer magia, porque cuando sobraba la plata en la bonanza petrolera no se ahorró ni medio centavo. Pero señores, si no hay para dar, por lo menos no quiten, porque no puede ser que en una misma ley nosotros estemos diciendo ayudemos a la gente para que no pague ahorita el agua, la luz, el teléfono, el internet, apoyemos acuerdos en pensiones educativas, acuerdos laborales para evitar despidos, etcétera, pero al mismo tiempo estemos diciendo no me pagues el agua, pero sí paga mi impuesto, no me pagues la luz, pero sí te saco impuestos. Eso es absurdo. No se puede ahorita a una familia que se queda sin trabajo sacarle más impuestos, ni a un negocio de cualquier tamaño que ahorita no está vendiendo nada, cobrarle más impuestos, porque cada dólar que consiga ahorita una empresa debe ir para pagar a sus trabajadores, para evitar despidos, no para pagar impuestos adicionales al Estado. Así que ojalá entendamos que yo veo un consenso en esta asamblea. Y el consenso es no más impuestos. Lo he escuchado decirlo hasta quienes, cuando eran gobierno, hicieron más de una decena de reformas tributarias. Qué bueno que ahorita entendamos, más allá de nuestras diferencias ideológicas, que este no es momento de quitarle plata a la gente. Así que yo quiero reiterar lo que ya hemos venido manifestando. Saquen los impuestos de esta ley, saquen el capítulo de las contribuciones para poder votar por los beneficios, que sin duda son positivos para las familias del Ecuador, y que esta ley sea realmente humanitaria y no la convirtamos en una ley funeraria en un momento tan dramático para nuestro país. ¿Quieren alternativas? Miren, yo les voy a dar una alternativa que no hay que ser Nobel de Economía para entenderla. Está en un libro bastante antiguo, que es la Biblia, libro sabio hasta para el que no es creyente, donde hay un mandamiento bien clarito, el 7º, no robarás. En vez de cobrar impuestos, dejen de robar. No es posible que se roben plata en las mascarillas, en las fundas de cadáveres, en kits de alimentos, mientras la gente se muere por la enfermedad y se muere también de hambre. Solo en el contrato de las mascarillas, 2 millones de sobreprecio de 10 millones, el 20%. En los kits de alimentos los compraban al doble. En las fundas de cadáveres, qué nivel de miserable hay que hacer para robar en eso. Doble o triple según algunas cotizaciones. Dejen de robar, señores. Y yo espero, por las intervenciones que he escuchado el día de hoy,
que en esta asamblea nos comprometamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No podemos meter preso a nadie, pero sí podemos fiscalizar a la justicia y a la fiscalía para que hagan su trabajo. Porque sin duda a los que hoy roban, no solo que les espera bien calentito un lugar en el infierno, sino que les debe esperar también una celda en la cárcel y tienen que devolver lo robado, porque la corrupción siempre es robo, pero la corrupción en la salud, y más aún en una pandemia, no es solo robo, es asesinato. Robar en la salud es matar a alguien, es lo mismo que pegarle un tiro en la cabeza, y eso es lo que ha pasado en estas semanas en el Ecuador, y no solo desde ahorita, lamentablemente. Quiero finalizar, presidente, con dos insistencias en dos temas muy puntuales. Uno, reiterar la propuesta que no es mía, es del Colegio de Enfermeras del Guayas, que hice llegar a la comisión. Está muy bien aplaudir a los héroes y heroínas de la salud, pero sobre todo necesitan acciones concretas. Recién fue este 12 de mayo el Día Internacional de la Enfermería. Mi reconocimiento no solo a enfermeras, enfermeros, sino a todos los trabajadores de la salud en nuestro país. Pero sobre todo en esta ley, con acciones concretas, reconozcamos su trabajo, con estabilidad laboral, con contrato para los posgradistas, con jornadas dignas, como estaban en la ley original de enfermería y se las cambiaron en la LOCEP, y con una pensión digna, por favor, para las familias de esos trabajadores de la salud que han perdido su vida dándola por salvar la vida de los demás. Es lo menos que podemos hacer después de que encima ni siquiera les han dado las protecciones necesarias, lo cual esperamos se rectifique. Y en el tema educativo, también quiero respaldar lo que ya manifestó el asambleísta Jimmy Candel, presidente de la Comisión de Educación de esta asamblea. Debemos preocuparnos tanto por la familia del estudiante en su derecho a educarse, por supuesto que sí, debe ser la prioridad número uno, pero también de la familia de los maestros. Aquí muchos hemos alzado la voz contra el recorte en la educación y sobre todo han golpeado especialmente a Guayaquil en plena pandemia. El mayor recorte se lo hicieron a la Universidad de Guayaquil. Enhorabuena que la Corte Constitucional les haya parado el carro. Pero así como nos duelen los profesores del sector público, espero que también nos duelen los del sector privado, porque ambos tienen familia. Y tenemos que lograr un texto que permita llegar a acuerdos en las pensiones, por supuesto que sí, pero cuidando el empleo de nuestros maestros. Con eso, insisto, acojan el consenso de esta asamblea. Presidente de la comisión, Esteban Albornoz, usted es un hombre razonable. Acoja el consenso, no más impuestos, apoyemos lo bueno para poder votar a favor y darle una respuesta al Ecuador, con gusto. Y por último, al presidente Lenín Moreno, hoy es hora de la unidad. Hace 25 años, cuando fue el conflicto con el Perú, el expresidente Sixto Durán Ballén, que en paz descanse, llamó a todos los expresidentes y ex vicepresidentes del país a una reunión. Hoy la situación es mucho más grave que la guerra con el Perú, la más grave de nuestra historia probablemente. Más que llamar a los de antes, invito a que llame a quienes debemos construir el futuro del país. Llame a los líderes de los principales grupos políticos que van a incidir en la próxima elección. A Guillermo Lasso, que ya ha dicho que está dispuesto a reunirse. A Jaime Nebot, a un representante del correísmo, a la dirigencia de la CONAIE, por citar algunos, a una reunión virtual obviamente, y pongámonos de acuerdo, porque hasta para discutir en algún momento tenemos que estar vivos. Y lo primerito hoy es salvar vidas, salvar empleos y salvar al Ecuador. Muchas gracias, presidente, y que Dios nos ilumine a todos en esta hora tan difícil para nuestra nación. Gracias a usted, asambleísta Yepes, también por las palabras. Tiene la palabra el asambleísta Fabricio Villamar. Hemos escuchado al legislador Héctor Yepes, asambleísta por la provincia del Guayas. Al tercer intento finalmente funcionó su micrófono. Vamos ahora a escuchar al legislador por la provincia de Pichincha, Fabricio Villamar. Perfilando el debate en este momento.